Es muy común utilizarlo para cocina. Hoy nos vas a preparar un sorbete de tomate. Sí, un sorbete de tomate con aceite de oliva. ¿Cómo se prepara? Pues lo primero es hablar con el agricultor para que te venda los tomates, porque estos son ecológicos. Luego lo tenemos que lavar bien lavado, lo cortamos en trocitos como veis, y de aquí lo pasamos a una máquina que es esta, que lo que vamos a hacer es triturarlo para sacar la pulpa junto con el zumo. Dentro se queda la piel, entonces ya no tenemos que estar pelando el tomate, que es un poco engorroso el tema. Y mientras se tritura el tomate vas añadiendo, digamos, los componentes, ¿no? Sí, exacto, para darle los sólidos y los líquidos que le hace falta al helado para conseguir esa sensación de cremosidad. Son básicamente azúcares. Azúcares y fibras. Utilizamos amaltodextrina y utilizamos la inulina. La inulina además nos hace que el helado sea probiótico, alimenta las fibras del intestino. Bastante importante los días que estamos. Y luego aparte le añadirás la grasa, que será el aceite de oliva. Sí, vamos a utilizar un aceite de oliva además de la tierra, ya que estamos con productos de la tierra como es el tomate, pues vamos a utilizar también un aceite de oliva, ya si hacemos un helado muy aragonés. Noelia, ¿de dónde surge esta idea de hacer helados salados? Esta idea sale de la vena esa loca que tenemos todos, que de vez en cuando estás pensando aburrida y se te ocurre una locura y dices, ¿por qué no? Y oye, el resultado al final no es malo. Facilitas a la gente que quiera ser creativa en la cocina el tener a su disposición helado diferente. Tú hay muchas veces que vas a un restaurante y te sirven un plato, sobre todo cuando vas a una boda, te sirven un plato con un helado o un helado extraño que no pruebas. La idea es poner a la disposición de la gente ese tipo de helados que de normal no están disponibles, pues para jugar con la comida en casa. ¿Esa es la mezcla? Esta es la mezcla, esto es lo que vamos a echar ahora a la máquina y de la máquina lo vamos a sacar ya helado. Parece salmorejo, ¿eh? Es que no tengo ajo, si no se lo echaría para darte el gusto, pero es que no tengo. Esta es la máquina de la magia, podríamos decir. Esta es la máquina magia, le echamos líquido y nos saca un helado. Vaya, qué ganas. Ya queda menos, ya queda menos. En 10 minutos, Antonio, tenemos ya el sorbete de tomate, que no el de salmorejo. Toma, Antonio, para ir abriendo boca, a ver si te atreves con este. ¿De qué es este? Salmón ahumado a las finas hierbas con reducción de vinagre de Módena. No sé si me atreveré, sí. ¡Ay! Impresionante sabor salmón, ¿eh? Muy rico. ¿Has visto? No te había engañado, es salado. Y 10 minutos después, ahí lo tenemos. El helado de sorbete de tomate con aceite de oliva. Menuda pinta. ¿Verdad? ¿Quién iba a decir que de unos tomates iba a salir esto? Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Ahí tienes ya el sorbete de tomate con aceite de oliva. Pero tenemos más. Tenemos más, tenemos también cabrales con nueces, tenemos pimiento del piquillo con roquefort y tenemos el de salmón con las finas hierbas con vinagre de Módena, que este es el que has probado antes. Y la gente se sorprende, ¿eh? Sí, la gente la verdad es que se sorprende bastante. Sobre todo pasan por la calle y dicen, ¡ay va, helado de cabrales, helado de pimiento! Pero luego cuando lo prueban hay mucha gente que se anima a llevárselo. Yo no sé si me quieres recomendar alguno o no, pero voy a probar el de tomate, que es el que hemos hecho hoy. Por supuesto, el primero que tienes que tomar es el de tomate y luego ya el que te atrevas. Pues voy allá, a ver. Una maravilla, Noelia. Con ajo salmorejo. El primer tranvía recorrió por primera vez Zaragoza en 1902 hasta en 1976, cuando desapareció la última línea. El pasado mes de abril, como todos ustedes saben, este medio de transporte volvió a renacer, aunque con muchas diferencias. Hoy las descubriremos. También nos daremos un refrescante baño en una piscina como esta. Seguro que combatimos así el calor y el bochorno que nos acompaña hoy. Eso sí, si el tiempo nos lo permite. Enseguida lo comprobamos. Llevo desde los más o menos 17 años que empecé a dar clases de canto y profesionalmente, digamos, desde los 19. Fue la primera ópera que hice. En nuestro recorrido veraniego por pequeños pueblos de Aragón, hoy nos vamos hasta Tierga. Sus vecinos se han esforzado por mostrarnos todos sus monumentos y también todos los servicios que tienen. ¿Saben dónde está Tierga? En plena comarca de la Aranda. Fíjense qué postal. Hay unos 200 habitantes y al contrario que en otros lugares, la mayoría pasa aquí todo el invierno.
Y hemos quedado con la mayoría de sus vecinos a los pies de su iglesia y vemos un pueblo con muchísimas joyas y muy bonito. Pues sí, tenemos la iglesia que es del siglo XVI, tiene la torre que es mudéjar, tenemos un Cristo que es gótico, la iglesia es muy bonita, también tenemos piscinas y bueno, las calles que son antiguas y tienen un recorrido muy especial. Y preciosa y muy cuidada también la iglesia por dentro y hasta el párroco aquí es original. Leandro, ¿es usted de Gabón? Soy de Gabón y llevo 10 meses aquí con la gente en la parroquia y he sido ordenado presbítero el 24 de julio 2010 en mi tierra. ¿Y cómo se ha tomado la gente de la localidad tener un cura africano? La gente de tierra es una gente que estaba preparada a acoger a este sacerdote que soy yo, ¿no? Es una gente cristiana, maja y buena. ¿Y cómo se apresuran a arreglar el Cristo de la localidad para que lo veamos? Porque es muy importante aquí. Sí, que es muy importante, como ya lo decía, ¿no? Que hubo un momento aquí, una sequía. Y claro, y desclavaron este Cristo y desde este momento salió agua, ¿no? Y llovió en el pueblo. Y por eso, por esta razón, el pueblo tiene mucha devoción a este Cristo que data del siglo XIV. Subimos a la parte alta de la iglesia, lo que vosotros llamáis corredor. Las vistas desde aquí son impresionantes y también hay una leyenda, ¿no? Cuando eran las fiestas aquí en la localidad. Eso es. Entonces invitaban a los pueblos de alrededor, a los curas, y venían y cada uno le pertenecía a un sitio de estos. Entonces aquí venían para que les dieran los santos óleos, para repartirlos entre los demás pueblos. Al recibir después la misa crismal, celebrar por el señor obispo, los demás curas que no podían acudir venían aquí para recibir los óleos, ¿no? Y para llevar en sus parroquias. Damos un paseo por sus calles, todas llenas de flores, y vosotros sois las que las colocáis, las cuidáis. Sí, nosotras somos las que las ponemos, las regamos y las cuidamos porque nos hace mucha ilusión no sé, da mucha alegría, ¿no? Las flores y gustan mucho. Entonces, pues las vecinas somos las que nos... Esto, ¿ves? Por ejemplo, este rincón es de Rosa Mari, vive ella aquí. Y todo este rincón lo ha puesto ella y lo cuidan ellas. Entonces aquí cada una tiene su rincón, ¿no? Eso, más o menos así es. Y las calles tienen muchísimo encanto, pero claro, no cabe un coche. Y el buggy es el vehículo de moda aquí, Vicente. Exactamente, aquí para ir con el coche hay que ir con buggy, porque no nos da suficiente las calles para pasar, ¿entiendes? Y hay ya 3 en la localidad, ¿no? Sí, hay 3 ya, hay 3, 2, 3. Lleva a su mujer a comprar y a todos los sitios así. Yo bajamos hasta allá afuera, tengo un garaje. Y en el garaje pues ya cargamos los bultos y luego ya entramos aquí con el buggy. Vicente, me está encantando Tierga, pero tenéis tanto para ver, hasta piscinas, que ¿qué te parece si le decimos adiós a los espectadores? Lo que haga falta, le decimos adiós, venga. Y volvemos en unos minutos en la piscina. Seguimos conociendo Tierga, ¿eh? Hasta luego, no se vayan. Pues ya lo han oído, todavía nos quedan cosas por conocer, como estas piscinas. También la panadería, el restaurante y el bar. Servicios que para los vecinos de Tierga son muy importantes. Por ello se esfuerzan para que no desaparezcan, algo que no es fácil en un pueblo de tan solo 200 habitantes. Enseguida seguimos conociendo Tierga. Hacemos antes otro viaje para regresar hasta Farasdues, en la comarca de las Cinco Villas. Vamos a conocer además una interesante iniciativa con Jennifer, convertida en todo un jinete. Hola Jennifer, ya vimos el cierzo. Hola Alba, de nuevo. Vamos adelante, Yeray, si te parece. Bueno, has visto, hace muchísimo cierzo. Ha sido el mejor día para ponerse flequillo, yo y Grande, los dos, que se nos estaba moviendo un montón el pelo. Y estoy aquí a lomos de este caballo y además os quiero comentar, no sé si os habéis fijado que hasta me están llevando, que tengo esa gran suerte, con una silla que yo la verdad no había visto nunca. Yeray, ¿esta silla para qué es? Esta silla sirve para volteo y las de equitación son diferentes porque son más cómodas y por ahí, ¿vale? Claro, porque esta silla, lo que me explicaba antes Yeray, es que volteo es una disciplina que lo que se hace es conseguir más equilibrio encima del caballo, sobre todo los niños que están aprendiendo, bueno, los jóvenes, ¿no? Porque a veces vamos por ahí, Yeray, vamos hacia allí, girando un poquito, a veces, claro, montas a caballo y hay que tener cierta disciplina, sobre todo con la espalda al principio, para mantenerte encima, y entonces aquí, con esta silla, es lo que hacen. Y ahora vamos a llegar al mejor momento, porque va a ser cuando yo intente bajarme. Yo te voy a decir una cosa, Alba.
No lo he ensayado. Yo les he dicho, cuando suba encima de grande ya no voy a intentar bajar porque como vuelvo a subir ya es luego imposible. lo que pase, ¿no? Entonces, Johnny, si viene por aquí, me va a agarrar el micro y yo lo voy a intentar. Para agarrar el micro, yo voy a intentarlo sola, Venga, ¿vale? va. Venga, lo intento, ¿eh? Bueno. Ya está. Muy bien. Es que es muy alto, ¿has visto qué altísimo Pero si parece es? que lo llevas haciendo toda la vida. Pues no, a mí esto de bajar me cuesta mucho, la verdad, me cuesta más subir, pero bajar también. Gracias, Geray, de verdad, por tu ayuda. Bueno, impresionante el trabajo que hace aquí Grande y todos los demás caballos que están en Caballos de Martincho, ¿verdad, Johnny? Así es, trabajan todo el día, en este mes de julio trabajan todo el día y durante el año pues también, fines de semana sobre todo, pero también entre semana, con clases. Porque además, bueno, tú eres el director de este campamento, hay que explicar que Caballos de Martincho, para quien no lo sepa, varias cosas. Primero, Martincho. Martincho es el nombre de un torero que siempre pintaba Goya, que era de aquí, de Farasdués. Sí, nació aquí. Y luego lo segundo, que Caballos de Martincho es una iniciativa de desarrollo rural que lo que hace un poquito es, aparte de asentar población, dinamizar un poquito esta zona, porque este pueblo hemos dicho ya antes, en el anterior directo, que era muy pequeñito. Sí, es muy pequeño, tiene como unos 50 habitantes. 50 habitantes. Ahora estamos viendo, la clase que estamos viendo, ¿de qué es? Es una clase de equitación. De equitación. Sí, Vemos no que tiene, aquí los niños van, pues eso, que antes, ahora no lo están viendo ustedes en casa, pero antes yo a estas niñas les he visto incluso trotar. ¿Podríamos pasar para hablar con algunos de los alumnos? Sí, claro. Vale, vamos a tener cuidado que tenemos aquí un pastor eléctrico, no vayamos a tener otro momento delicado dentro de este directo. ¿Has visto, Alba? ¿Cuántas pruebas hemos tenido que pasar hoy? Pues sí. Y está aquí el profesor. Hola, buenas tardes. ¿Quiénes son las amazonas que me van a contar lo bien que se lo pasan en este campamento? Pues aquí tenemos a varias chiquillas. Yo creo que esta niña, ¿verdad? Sí, aquí tenemos a Paula. Paula. Que lo hacen fenomenal, Paula, buenas tardes. Para lo pequeñas que son, además. Hola. ¿Cuánto tiempo llevas montando? 3 años. 3 años, Alba, por eso lo hace un poquito mejor que lo que le haría yo, porque lleva un entrenamiento detrás. ¿Y qué tal el campamento? ¿Aprendes mucho? Sí, bastante. Y ahora estoy mejorando las cosas que antes no las podía superar. Claro, porque eran un poco más difíciles. Claro, claro que sí. Bueno, y creo que hay otra niña más que nos va a contar alguna anécdota más, ¿verdad? Vamos hacia adelante. Y luego os dejaremos continuar porque os hemos interrumpido la clase y claro, es tiempo que están perdiendo de aprender. Claro. Celia me has dicho, ¿verdad? Celia, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Oye, este caballo es casi tan alto como en el que yo he venido, ¿eh? ¿Cómo consigues tú subirte? Con ayuda. Ah, bueno, ya no me siento tan mal. Lo que pasa es que yo mido como medio metro más que ella, pero bueno, uy, que se pone nerviosito. ¿Y a ti qué es lo que más te cuesta hacer? Pues trotar. Trotar, es que trotar es difícil al principio, es normal. Celia, ¿qué es normal? Le damos un voto de confianza. Sí, yo creo que sí. Además ya galopan y todo, ya son aquí unas machotas todas. ¿Podemos verlas trotar? Sí, claro. Para que sí. terminar, pues ¿qué les parece? Nos vamos a ir con esa imagen de estas niñas, de esta clase, de este campamento de Caballos de Martincho aquí en Farasdués, viéndolas trotar. Porque aquí sobre todo lo que estamos viendo, los niños aprenden y los caballos trabajan. Un campamento ideal para los niños para este verano. Dejamos Farasdués y dejamos también, como lo ven ahí, ese aire y riesgo de tormentas en la comarca de las 5 villas. Vamos a ver cómo está la situación en Zaragoza y si hay personas que se han animado o no, Ingrid, a ir a la piscina. Parece complicado hoy, das un baño. Muy buenas tardes, Alba, y muy buenas tardes a todos. La verdad es que hasta hace bien poquito el calor era sofocante, hacía un bochornazo bastante elegante, pero de repente ha cambiado el tiempo. Ya has visto esos cielos, esos nubarrones negros que se han ido acercando aquí a esta piscina. Estamos en Helios, además, una de las piscinas más antiguas de toda Zaragoza, y se ha empezado a levantar un cierzo y yo me he quedado aquí en la piscina infantil, que se ha quedado casi desierta, pero aun con todo, mira qué cuadrilla de niños tenemos aquí disfrutando de la piscina. Saludad, chicos. Porque a los niños nunca les parece el agua fría, ¿verdad, Ingrid? Hombre, a los niños no les parece el agua fría, pero por aquí había una niña que me decía que el agua estaba helada. ¿Ah, sí? Sí, cuando sales del agua sí, pero mientras tanto no. Mientras tanto no, estaba buena. Sí, porque al salir de afuera el aire corre y hace frío. Es Mira, que se ha otra levantado que te quiere mucho hablar, aire. que levanta la mano, Ingrid. Una que levanta la mano, dime, corazón. En la salida siempre hay frío cuando ha hecho este tiempo. ¿Siempre hace un poquito de frío? Sí. Porque de repente aquí ha empezado a hacer mucho aire, ¿verdad? Sí. Pero antes, ¿qué ha hecho? Mucho calor. Mucho calor. ¿Mucho? Sí. ¿Y dónde se estaba mejor? ¿Fuera o dentro del agua? Dentro.
Dentro. ¿Y qué tal? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si nos metemos? A ver, ¿qué me querías decir? Que si te duchas el agua está muy buena, muy caliente. Muy buena. Pues yo creo que ahora podríamos hacer una cosa todos juntos. ¿Y si nos vamos todos juntos al agua? ¡Sí! ¿Corriendo? Yo no sé nadar. Bueno, no pasa nada. Estas dos pequeñitas no entran porque no saben nadar, pero los demás... Y tú ya te has puesto la ropa, no pasa nada. Vamos a ver cómo se tiran, pero vamos a hablar con dos mamás que están aquí también disfrutando del agua. A ver, chicos, 1, 2 y 3, al agua, patos. Mira cómo disfrutan, porque a ellos sí que el tiempo no les amedrenta. Y a estas mamis que llevan toda la tarde aquí tampoco. ¿Cómo estáis? ¿Qué mal lo estás pasando? Bueno, aquí estamos estupendamente, pero muy bien. Pero hoy no hace mucho día de piscina. Bueno, hemos empezado el día bastante bien, lo que pasa que bueno, ahora se ha puesto un poco nubladete, pero vamos, estamos de maravilla, disfrutando de la tarde y del veranito de Helios. Pero hace unos minutos tú me decías, corre, que nos va a caer una tromba. Sí, bueno, pues nos refugiaremos y yo creo que en la cafetería o en el bar lo pasaremos bien. Sí, porque el tiempo ha cambiado considerablemente, ¿verdad? ¿Cómo habéis estado aquí estos días atrás? Atrás hacía demasiado calor, Casi es mejor que se nuble un poquito y así ni nos quemamos ni nada. O sea que muy bien. Pues bueno, ya es como está aquí todo el mundo disfrutando, pero ante todo también tenemos que hacer una advertencia, Alba. Y es que, aunque hoy hemos disfrutado de un tiempo muy caluroso, hemos rozado los 40 grados, 38 a las 4 de la tarde aquí en el entorno del Puente de Santiago, de hoy a mañana el tiempo va a cambiar considerablemente. Va a empezar a soplar el cierzo debido a esas tormentas que había en las Cinco Villas que decía nuestra compañera Jennifer. Soplará el cierzo y esas tormentas que harán que llueva aquí en Zaragoza también, y que la temperatura caiga de aquí a mañana en 7 grados centígrados. Ahí es nada. Así que de aquí a mañana tendremos un día casi primaveral en vez del día veraniego que hemos tenido hoy. Pues estoy segura de que se harán muchos los que quizá aprovechen y agradezcan ese descanso de calor, Gracias, Jennifer, seguiremos muy pendientes. Ya lo ven, aunque hoy no hace mucho calor, queda mucho verano por delante. Si ayer veíamos sombrillas de mano, también de playa, hoy les mostramos pérgolas de diferentes formas y tamaños para que se protejan del sol. Seguro que muchos de ustedes han imaginado, como yo, el tener un cenador como este en sus casas, en la terraza, en el jardincito, pues para las veladas de verano, ¿verdad, Didac? Así es. Pero bueno, la verdad que no todo el mundo tiene espacio para uno de estos, pero bueno, para los que lo tengan, nos vas a comentar y enseñar los modelos que hay ahora mismo en el mercado. Vale, de acuerdo. A ver, en total tenemos aproximadamente unos 18 modelos, ¿de acuerdo? De cenadores o pérgolas. Porque esto es un cenador, pero hay también pérgolas. Exacto. Los modelos más sencillos, digamos, se les llama cenadores por su facilidad de montaje, etcétera, y los que son más, digamos, encaminados a mobiliario serían pérgolas. Pues vamos a darnos una vuelta y nos los enseñas. Este de aquí es una de las sombrillas. Esto sería una sombrilla grande de jardín para tapar una superficie aproximadamente como la otra, de unos 10 a 12 metros cuadrados. ¿Sí? Son sombrillas, se pueden plegar y desplegar en cualquier momento del día. Normalmente de noche se queda todo montado y simplemente se recogen a final de temporada. ¿Pero se desmontan las sombrillas, también los cenadores y pérgolas? Depende de los modelos. Normalmente lo que se suele hacer es que la estructura se queda montada todo el año y lo que se desmonta simplemente es la tela, suele ir con velcro y un desmontaje sencillo para guardarla durante toda la campaña de invierno. Porque la gente se lo suele llevar para sus jardines, pero también para campings. Sí, exactamente. Normalmente el uso más predominante es para jardines y terrazas en casas particulares, pero mucha gente se los lleva para campings de playa y montañosas, claro. Y bueno, los materiales que nos interesa, sobre todo para la limpieza, ¿es fácil de limpiar? Sí, mira, lo que son las telas, todas son desmontables, se pueden lavar en lavadora, no tienen ningún tipo de mantenimiento especial, etcétera. Y lo que son las estructuras, la mayoría hoy en día son en hierro o en aluminio. Tanto uno como otro va preparado para el exterior, las que son de hierro llevan imprimaciones, pueden estar a la intemperie que no les ocurre nada. Pero además algunas de ellas van a juego, si te parece vamos a ir a ver una de estas instalaciones que van a juego, los muebles, los cojines e incluso con la pérgola o la sombrilla. Exacto, por ejemplo, estos modelos que son de ratán. El ratán es este material de aquí que parece como mimbre, ¿verdad? Sí, exacto, esto es un mimbre artificial, con lo cual aguanta al exterior. Suelen ser acabados marrones y negros y puede estar en intemperie. Y entonces el cliente tiene... ¿No se estropean? No, aguantan perfectamente el exterior. El cliente tiene tanto mobiliario, pueden ser sillas, mesas, conjuntos de sofá como estos, como la pérgola. De tal manera que tenemos una colección de mobiliario
que va todo acorde. Cada día la gente busca más una decoración del jardín. Una decoración como esta de aquí, que vemos que va todo a juego. La tela de la pérgola, porque esta es una de las pérgolas grandes. Exacto, esta es una pérgola para tenerla montado todo el año y lo único que se quitarían serían las telas en caso de hacer falta. Esta va con toldo y va con cortinas para poderla cerrar. Porque estas cortinas, como estás diciendo, se pueden utilizar también en épocas de entretiempo. Exacto. La gente puede cerrar y entonces se protege del viento. Exacto, para final de verano, porque en Zaragoza cambia un poco el tiempo de un día para otro, pues podemos alargar la temporada porque hay días de verano que hace fresco, pero puedes cerrar las cortinas, no tienes aire y puedes estar usando la pérgola dentro, recogida. ¿Y el rango de precios del que hablamos, más o menos, entre qué cantidades oscila? Pues por ejemplo en pérgolas habría desde 30 euros hasta 700, entre ellas hay de todos los colores y todos los precios. En parasoles más o menos también empezamos alrededor de 30 euros hasta 290 aproximadamente, ahí para todos los gustos y todos los clientes. O sea que la verdad que es una solución muy práctica y muy útil para el verano, para los días de sol y también de viento, porque sirve para todos los tipos de día y es fantástica esta solución. Exacto, hoy en día es una cosa que cada día buscan más los clientes. Hay mucha gente que venga a comprar últimamente este tipo de soportes. Cada día más, sí, la gente cada día más busca utilizar su jardín el máximo tiempo posible, tanto sea en Zaragoza como en su casa de vacaciones. Y esto desde luego ganas confort porque hace sombra, protege un poco del viento, etcétera. Pues ya saben los espectadores que esta es una de las soluciones para ahogar ese calor tan sofocante de este verano. ¿Qué es lo que te pasa? Que ya no me miras lo mismo que ayer. El arte de la zaragozana mezzosoprano Pilar Belaval salta de las tablas del Principal hasta sus casas. Lo vamos a ver hoy en Aragón en Abierto. ¿Qué causa te di? Que ya... Estos son los rollos típicos de Tierga. Os invitamos a comer para que vengáis a probarlos, que están muy buenos. Enseguida estaremos en Tierga. Antes volvemos hasta la comarca de las Cinco Villas para conocer los rincones del monasterio de Monlora. Pero antes vamos hasta allí para ver si nos preparan una rica crema de verduras, ¿verdad, Yolanda? Enseguida vamos a conocer esos rincones de Monlora y ahora mismo vamos a preparar una crema de verduras. Pero aquí estás viendo, Alba, uno de los rincones precisamente de este monasterio, que es la brasa. Porque, María Elena, ¿cuáles son los platos más característicos de este lugar? Los platos más característicos de estos lugares son carne a la brasa y migas. Y de hecho tenemos aquí a José Antonio trabajando, que venga a cortar y a cortar migas. Levante un momentito el pan, José Antonio, que era como se cortaban antes. Y díganos cómo se afilaban aquí los cuchillos. Por favor, háganos el favor. Que era aquí en este rincón. Mira, Alba, cómo está desgastado. Fíjate, de tanto afilar y tanto afilar. Ya se nos ha quedado hecho el hueco. Bueno, pues hoy aquí lo que vamos a preparar es una rica crema de verduras y ya tenemos preparados todos los ingredientes, que son todos estos que tenemos de aquí. Por cierto, que son de la huerta de alrededor. Tenemos, por ejemplo, un calabacín, algo de zanahoria. Necesitamos patatas para que le den un poco de consistencia a nuestra crema, un poco de lechuga, un pimiento, una cebolla, ajo bien picado, 200 gramos de judías verdes, 2 quesitos que también le van a dar consistencia a nuestro puré, jamón del Frago, tiene que ser del Frago, si no nos han dicho que no vale, aceite por supuesto de oliva y si puede ser de Bajo Aragón, sal y pimienta. Estos son todos los ingredientes que nos vamos a llevar enseguida a la cocina para preparar esa nutritiva crema de verduras. Pues enseguida vemos el resultado, como les decíamos, algo muy propicio para verano. Enseguida volveremos hasta Luna. Antes nos marchamos de nuevo hasta Tierga, en plena comarca de la Aranda. Nos faltaba por visitar su piscina y todos los servicios que tienen, de los que sus vecinos, como les decíamos, están muy orgullosos. Ya nos han invitado a volver cuando queramos. Y seguimos conociendo Tierga, en la comarca Comunidad de la Aranda, y vamos en buggy, el coche de Vicente, que es el vehículo oficial en la localidad, porque ahora estamos en una zona ancha, llegamos a las piscinas, pero casi todas las calles de la localidad son muy estrechas. Aquí nos espera María Jesús, que vamos a ver el curso de natación que hay todos los días. Sí, eso es, empezó hace 2 o 3 días y están una semana, entonces
los niños que no saben nadar, la comarca ha dado el cursillo y los niños empiezan tienen un profesor y vienen a aprender a nadar. De los 200 habitantes que tiene Tierga, 12 son niños que están en el colegio y todo el verano lo pasan aquí. ¿Cómo les enseñas a nadar en edades tan tempranas? Bueno, pues estos pequeñitos tienen 3 años o 4 ya y lo principal es que aprendan a salir del agua. Sí, ahora ya aprenden sobre todo a flotar un poco. Vemos como sí que saben flotar, Sí, ¿no? los más pequeñitos son Marisa, Laura y Héctor, que está aquí. Y aprendieron el año pasado sobre todo a salir del agua, pues eso, si se caen, que sepan salir, que es lo principal, y ya en edades más avanzadas aprenden los estilos y todo eso. Y tenemos aquí a Héctor helado de frío, vamos a verte cómo estás congelado. Te encanta venir a la piscina, ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué te gusta? ¿Te quedas este verano sin playa y aprovechas todo el verano aquí en la piscina? Sí. Seguimos conociendo calles del pueblo y que se rían las casas colgantes de Cuenca de las vuestras, ¿no? Eso es, sí. Viene la gente ahora, compran todo eso y ya ves que está todo viejo, pero lo van renovando, las van arreglando y los fines de semana y para el verano pues está todo lleno de gente. Y en este rincón bajo la parra está la panadería, Eso es. uno de los servicios fundamentales del pueblo. Eso es, no hay más que una y tenemos que, los que vivimos a la parte de arriba del pueblo, tenemos que bajar todos los días a la panadería a comprar pues el pan. Y además el panadero es muy joven, Nacho, de 27 años, aquí lo tenemos, está haciendo ahora mismo magdalenas, y para que nos hagamos una idea de cómo come la gente del pueblo, ¿cuántos panes haces al día, Nacho? Más o menos, cada día. Tenemos sobre 350 o 400 piezas. Y tenemos aquí otras especialidades dulces. Sí, las tortas adobadas, las tortas de nueces, tortas de cabello de ángel. Y luego las magdalenas, croissants y precisamente el restaurante os ha pedido unas magdalenas, ¿qué te parece si nos las preparas? Las llevamos nosotros y así conocemos el restaurante. Sí, muy bien. Esther, aquí están tus magdalenas, que no nos dejaban irnos del pueblo sin conocer el restaurante. Pues muchísimas gracias por vuestra parte y vuestra atención. Y dais un servicio importante a un pueblo pequeño, ¿no? Pues la verdad es que sí, hoy es un pueblo muy pequeñito, pero viene bastante gente, estamos contentos y bueno, pues ahí tenemos que seguir luchando el día a día. Y para acabar este intenso paseo vamos a comer un poco lo típico de aquí, leche frita y rollos en sartén. ¿Cómo se hace? Pues mira, la leche frita es muy fácil, yo casi la hago a ojo porque la hago muchas veces, en mi casa les gusta, entonces esto solamente es poner leche a calentar, echarle harina de maíz, agua, o sea, azúcar, y después se deja enfriar, se hace la pasta y se deja enfriar, después se corta a daditos, se fríe con huevo y harina y luego se reboza en azúcar y canela y se deja enfriar y ya está. Muy bien, pues vamos a probarlo. Vale. Bueno, pues riquísimo todo y ha sido un placer conocer el pueblo y a vosotros. Gracias. Oye, que esperamos que vengáis otra vez. Que Los esperamos para otro día, ¿eh? A ver si Nosotros nos vamos. Seguro que volveremos hasta Tierga. Antes veíamos un hostal en Cascante del Río, pero ahora nos vamos hasta el huerto de Urbano, del que antes ya nos hablaba Beatriz. Vamos a ver qué encontramos en este huerto. Gracias. Hola, Bea. Muy buena, Salva, de nuevo. Pues mira qué dalias más preciosas. Lo primero que nada más entrar al huerto urbano me he encontrado. Y luego hablando con él, no se me vaya para atrás, Urbano, venga aquí conmigo. Por si veis. Para que veamos también los gladiolos que tiene ahí, ¿no? Claro. Claro. Este es Urbano, que claro, yo decía Urbano, pero vive en Cascante, o sea que de pueblo, ¿no? Sí. Pues que además ha sido guarda urbano. En Barcelona. En Barcelona, y si no, miren, que tenemos aquí la foto de cuando era guarda urbano. ¿Hace cuántos años ya? No sé, ya que me jubilé 21. 21 años, y que volvió aquí a Cascante a dedicarse sobre todo a su huerto. 21. Porque lo tiene precioso, ¿eh? Vamos a ir andando un poquito y les vamos enseñando en sus casas todo lo que tiene por aquí. Porque por lo que yo veo le encantan las flores. Sí, no? sí, por supuesto. Pero si no, no las tendría. Si no, no, ¿verdad? Gladiolos, dalias, rosas, de todo tiene por aquí. De todo, ahí. Bueno, yo creo, a mí me encantan las rosas, me gustan mucho, pero he estado viendo que los gladiolos los tiene muy bonitos también, ¿eh? Sí, todo. ¿Necesitan mucho trabajo? ¿Y Margarita? ¿Las flores? No. Yo, mira, hoy lo que tengo por aquí, vamos a... Estos son rosas, vamos... Puedo entrar en el huerto así, ¿eh? Sí. Que tenemos las cebollas, pisas, ¿eh? Las cebollas, las lechugas, pero ¿cuántas cosas? De todo hay aquí. ¿Cuántas hectáreas tiene de huerto? 98. 98, vamos, que le da aquí para cultivar lo que haga falta. Sí. Yo creo que al supermercado no va a usar. Áreas, no hectáreas, Áreas. Áreas, no hectáreas. Que usted al supermercado no irá, imagino.
Algo voy, pero no mucho. Con toda la verdura que tiene No aquí. mucho. Vamos a ver más cosas, porque además es muy curioso que aquí yendo a ver las flores, quiero acercarme a ver las dalias. Ay, cómo me gustan las flores de Urbano. Aquí tenemos unas, a ver si mi compañero hoy que me va a regalar una flor. ¿Esta para mí? Esa sí que huele. Gírese así para que nos vean en casa. Pues mira, me la voy a colocar aquí, Urbano, que me va a quedar muy bien. Mira, te queda muy bien con esa camiseta, Bea. Con la camiseta, con Claro. ramo de rosas que llevo hoy también yo puestos. Y lo que te quería contar, Alba, es que me ha contado Urbano, que es muy curioso. Esta dalia, preciosa, parece igual a esta, pero son de dos clases diferentes. ¿Por qué, Urbano? ¿Por las hojas? El color es el mismo, pero la hoja ya no es la misma. Una está como más piña, ¿no? Sí, Más sí, abrazada. sí, sí. La flor, eso es la flor. La hoja ya no es igual tampoco. Mira aquella y esta. Las hojas son diferentes, es Sí. verdad. Oye, pues yo hubiera pasado por aquí y no me hubiera dado ni cuenta. Hubiera dicho que era uno solo. Hubiera dicho que era una normal y corriente. Sí, ¿Y cuántas horas le dedica al huerto, Urbano? muchas. Se pega aquí Yo lo hago, bueno, tengo máquina para labrar, pero lo hago todo a mano. todo como antiguamente. Sí. Pues eso sí que es mérito, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pasar el tiempo, ¿verdad? Que cuando uno está jubilado Hay que pasarlo. pasar el rato. Yo estoy aquí mucho también por mi mujer, porque no está buena, tiene depresión, tiene las lumbares mal, y aquí no Aquí sube, se está mejor. no sube ni baja escaleras. Y está a gusto, ¿verdad? Sí, Y por con supuesto. este olor que tiene, voy a andar un poquito más, pero mira las lechugas que majas. que y es aquí, enorme, ¿eh? más cebollas. Mira qué flor más bonita esta. De otra clase. Los gladiolos les tiene cierta predilección. ¿A usted le gustan los gladiolos, Sí, eh? hay de 3 colores lo menos. Pero duran poco, ¿eh? Este La año, flor. esto hasta que no saque todo, ver los otros, pero no duran tanto como otros años. ¿Qué ha pasado este año, pues? No se sabe. No lo sé. Con no los lo sé, gladiolos. No lo sé. Y por aquí, estas flores que me decía Urbano, mira, una mosca gigante, a ver si la parto. ¡Ay! Que hay mucho bicho también, claro. Estas son las que más huelen de todas. Sí. Estas rosas. Sí, esa clase es la que más. Porque además, me voy a acercar un poco, pero muchísimo además, tiene un olor muy fuerte y muy dulce, un olor muy dulce. ¿Y cómo estas rosas tienen algún nombre? Rosas, hay de varias clases, pero no, yo no las tengo por nombre ninguna. Ustedes solo Rosales, por colores y por... Rosales, trepadores o de los otros, y ya está. Aquel es trepador, la rosa esa que te he dado es de un trepador. Este es de un trepador y este es ya el típico rosal, Sí, ¿verdad? sí. Pero es que además de las flores y todo el huerto, me dice, no, pero es que aquí no se me acaba la cosa porque tengo un balcal de arriba que tiene, vamos a girarnos otra vez, que le estamos dando la espalda aquí a toda la gente en casa, perfecto. Y en el balcal, ¿qué tiene? No hay ¿Manzanos? árboles, manzanos y nogales, todo. O sea que también le da la fruta, a la flor, a la verdura, Nogales muchos. a todo lo que tenga fruto, flor, hojas Sí, o lo sí, que sea. sí, por supuesto. Madre mía, y el día que nos ha salido hoy, El aire mal, el aire mal, muy fuerte. pero bueno, y que no nos lloverá. No. No, para el huerto viene bien el agua. Sí, pero no. Aquí se riega con la acequia. Aquí no hace falta el agua que caiga del cielo, ¿no? Además es curioso porque justo aquí, en la finca que tiene aquí Urbano, sale el agua que abastece a todo Cascante del Río. Y además que lo encontraron por casualidad, Sí. ¿verdad? No, porque yo lo orienté al geólogo yo. Pero vaya que sale porque yo hice que no puse ningún impedimento. Si era un bien de utilidad pública, a empezar. De allí fueron para abajo. ¿Cuántos metros está el pozo? A 80. 80 metros. Y probaron en 40 sitios y no salía el agua. Y aquí a los 10 metros le salió agua. Y entonces se encarga usted también de... Sí, la bomba la llevo yo. Fíjate, tiene trabajo en el huerto y además iba a decir de bombero, pero no queda muy bien. La bomba tiene los automáticos que va sola si Pero la cosa va bien. hay que estar pendiente un poquito de ella por también. supuesto, sí. Bueno, pues le vamos a mandar un saludo también a su mujer, que está Pues por sí, aquí, que seguro que nos está ahí está metida viendo. dentro de Sí, casica sí. tranquilamente y le iremos a llevar unas flores, ¿o qué? Sí, le llevaremos unas flores. Le llevaremos. Venga, pues me voy a quedar con Urbano recogiendo alguna, esta es Pues preciosa, sí. pero ya me ha dicho que me puedo llevar la que quiera, así que me voy a hacer un ramo que se va a buscar una tijera y a ver si me hago uno precioso, estas son bonitas. Pues dale las gracias a Urbano por mostrarnos ese huerto. Gracias, Bea. Nos vamos de nuevo hasta el monasterio de Monlora, hasta el Restaurante, donde nos estaban preparando esa crema nutritiva de verduras, algo fresquito y muy rico para el verano, ¿verdad, Yolanda? Muy fresquito para el verano o que dan muchas vitaminas para el invierno, porque esta receta aquí Marilena, que va a ser nuestra cocinera de hoy, nos asegura que la prepara todo el año, Marilena. En invierno como en verano. Además es una receta muy sencillita, ¿verdad? Sencillita, sí, muy buena y aporta mucha vitamina.
Bueno, pues todas las personas que nos estén escuchando, que casi sin tomarse nota van a poder hacer esta rica crema de verduras. Tenemos ya preparados aquí todos los ingredientes. Recordamos rápidamente que necesitamos un calabacín, necesitamos zanahoria, una patata, pimiento, lechuga, judías verdes, quesitos, cebolla. Y luego veremos, porque tenemos que sofreír algo de jamón con un poquito de aceite de oliva, un poco de ajo y necesitaremos, por supuesto, pimienta y sal. Pero vamos al turrón o a la crema de verduras, mejor dicho. Empezaríamos con un poquito de agua hirviendo. Sí. Para que las verduras no pierdan las vitaminas, se echan agua hirviendo. O sea, que nada de poner el agua templadita e ir echando. Tiene que ser hirviendo, para que no se pierdan las vitaminas. Muy bien. Bueno, pues vamos, por ejemplo, con el primero de nuestros ingredientes, que es el calabacín. Habíamos dicho que el calabacín, en principio, tiene que ser pequeño. Pequeño, sí. O bueno, depende de las recetas que tenemos que hacer, que es más grande o más pequeño. Pero nosotros hemos cogido pequeño para 4 personas, más o menos la receta es. Muy bien. El calabacín que vamos a tenerlo ahí un ratito con el resto de las verduras. La zanahoria también. Bueno, vamos a ir dando detalles. Por ejemplo, el calabacín. Un 95%, que me parece que tenemos incluso un poco empañada la cámara. Un poquito, sí. Ahí, no sé si se ve un poquito mejor, Alba, que es que hace mucho calor aquí, entre la brasa y la cocina. Bueno, pues vamos a echar ese calabacín, que recordamos tiene un 95% de agua. La zanahoria, que ya sabemos todos que nos ayuda a producir melanina y que eso, en Román Paladín, es que nos ayuda a ponernos morenos en verano. Otra verdurita que nos va a aportar, en este caso, hidratos de carbono. Fuerza para aguantar. Una patata. Una patata, sí. Una patata mediana o otra más grande. Esto depende de cada uno cuánto quieres hacer. Bueno, lo que sí le va a dar la patata es un poquito más de consistencia. Sí, al plato sí que le da un poco más de consistencia, como si fuera un puré o algo parecido. Eso te iba a decir, que si le echamos algo más de patata, en vez de crema tenemos puré casi. Sí, casi. Bueno, tenemos ahí la patata. Una cosa que yo no había visto en la vida es echarle a un puré lechuga. Unas hojas de lechuga para suavizarlo un poco y para tener más vitaminas y de todo. Pero esta va muy bien a la crema de verdura. Unas hojitas de lechuga que están de aquí que todas las verduras están de aquí de la huerta. Bueno, solo tenemos que decir que es que aquí Marilena está venga a cocinar, pero a ella le traen los ingredientes de aquí de Luna, de la huerta. Sí, que los ingredientes me los traen los señores aquí de la huerta y que está todo fresco y nada, que trabajamos solamente con verduras de aquí y lo que me queda de los platos, si no lo empleo, lo haremos conservas para el invierno, así tenemos conservas del invierno con verduras de huerta, por ejemplo, te voy a decir ahora mismo cuándo vamos a emplear las judías. Voy a irle dando judías verdes a Marilena, que las vaya echando en la olla, y yo voy a pedirle aquí a mi compañera que por favor me deje un pañuelo, porque esto es un poco farragoso lo de tener. A ver, ¿qué tal, Alba? ¿Qué tal por ahí? ¿Mejor? Ahora te veo mejor, sí. ¿Sí? Bueno, pues eso está muy bien. Muchísimas gracias, Elena. Vamos a seguir añadiendo ingredientes a nuestra receta. Las judías, así. Y esto querían decir que si nos queda judías por aquí y no lo empleamos ahora en verano porque hay muchos, lo vamos a preparar en conservas para el invierno y así ya tenemos en invierno judías frescas de aquí de la tierra y no vamos a emplear ni conservas ni de compras, no vamos a producir conservas de compras y lo vamos a vamos, que no hace falta salir de Monlora. Ah, sí. Bueno, lo típico de aquí que... Marilena, vamos con el pimiento y le quiero preguntar a usted, mientras lo echa en la olla, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en el monasterio? En el monasterio 7 años y medio, casi el tiempo que he llegado de Rumanía hasta aquí. Usted es rumana y me decía que puré de verduras, ¿en rumano se dice? Puré de verduras. Vamos, que casi no se entiende. Casi nos intentamos, sí. Pero dígame cuál es su plato favorito, eche. Sarmale como maliguto. Vale, eso sí que nos tiene que dar una pequeña explicación. Que es más complicado. Rollitos de col con carne picada y acompañado de una torta de maíz, de harina de maíz. Que aquí dice usted que le cuesta un poquito encontrar la harina de maíz, ¿verdad? Sí.
Bueno, ahí ya tendríamos todas las verduras cociendo. ¿Cuánto tiempo las tenemos que mantener en el fuego, Marilena? En el fuego unos 30-35 minutos. Bueno, pues mientras podemos aprovechar para hacer el sofrito. Sí. Entonces, ¿qué necesita? El aceite va por aquí. Ahí lo tiene, ya tenemos preparada nuestra sartén y nuestro fuego. Un poco ya. Así le echamos un poquito. ¿Con una tacita sería suficiente para cuántas personas? Sí, para 4 personas. Muy bien, pues vamos con el aceite y también tendríamos que añadir un poquito el ajo, un poquitín picadico para tostarlo un poco. Bueno, le vamos a dar un poquito de fuego a ese sofrito, ¿vale? Porque aquí ya sabe que siempre vamos con un poco de prisas. ¿Y qué tendríamos que hacer con el resto de ingredientes que nos quedan? Mientras se va sofriendo el ajo, díganos, la pimienta. Solamente la sal que le vamos a echar al sartén. Dejaríamos aquí la pimienta, echaríamos también ya la sal, que sea necesaria. ¿Echaríamos toda la sal? Bueno, toda no. Esto es de momento Muy bien, echaríamos ahí un poquito de sal y tanto la pimienta como los quesitos tendríamos que echarlos al final para darle un poco de consistencia. Además del ajo, tenemos que freír un poco de jamón. Lo vamos a juntar todo y vamos a dejar un poquitín porque esto va aquí a la olla. Muy bien, y entonces sí que tendríamos que sofreír ligeramente el jamón. Y el jamón aparte porque esto es lo que acompaña ahí el plato y eso depende de cada uno como lo quiera. Que lo quieran trocicos pequeñicos o que lo quiere dejar así. Pues muchas gracias, Marilena. Nosotros ya hemos preparado esta rica crema de verduras. La tenemos aquí ya con los trocitos de jamón y con picatostes para quien se los quiera añadir. Yo me voy a quedar aquí probándola, pero Alba, hace unos minutos nosotros estuvimos conociendo todos los rincones del monasterio de Monlora. Así que ahora les invitamos a todos a que lo conozcan de la mano de Aragón en Abierto. Estamos en la iglesia del monasterio de Monlora. Ese retablo que estamos viendo en el centro de esta iglesia lo preside la Virgen que le da nombre a este lugar, una Virgen que se supone apareció hace 1000 años a un pastor en este mismo lugar. Alguna de las figuras que también destaca es, por ejemplo, esta escultura de San Benito. ¿Qué tiene de peculiar, hermana? Pues San Benito de Palermo es uno de los santos que le tienen gran devoción los chicos y las chicas. ¿Por qué? Porque es el que les concede novio o novia. Y en el retablo vemos una oración muy linda en el que se acogen a él y cuando le piden pues le dan 3 vueltas al cordón y al mismo tiempo en el suelo hay un agujero que también se le da 3 vueltas. Hermana, ¿a qué congregación pertenece? Pues nosotros somos de la congregación Marta y María, llevamos 4 años aquí en el monasterio, somos 4 hermanas. ¿Y cuál es su función? Pues cuidar el monasterio. Llevamos la hospedería también. ¿Tienen ustedes que encargarse de las labores, por ejemplo, de limpieza de todo este edificio? Sí, mucho. ¿Y cuántos huéspedes caben? Pues caben 14, 9 individuales y las demás dobles, que son de matrimonio. ¿Qué viene buscando un huésped al monasterio de Monlora? La paz y la tranquilidad más que todo. ¿Y la encuentran? Sí. Porque hay unos que se han ido muy tranquilos y vuelven otra vez. O sea, que la gente repite. Sí. Bueno, este es un bello lugar y quizá uno de los puntos más hermosos lo podemos encontrar aquí a mi derecha. Es el claustro. José Antonio, ¿qué tiene de particular la hermandad? Cuéntenos. La hermandad tiene de particular y su obligación es mantener el edificio, fomentar la devoción a la Virgen, que es nuestro principal objetivo. Y lo que te digo, mantener esto. Mantener, por ejemplo, este claustro que estamos viendo, que no siempre ha estado así. No, hubo un tiempo, hace 50 años, que estaba totalmente derruido y la hermandad se propuso con mucho esfuerzo restaurarlo y este es el resultado. Que es bien bonito y uno de los elementos más característicos de todo el monasterio lo encontramos precisamente aquí dentro y es ese aljibe que estamos viendo ahí en el centro. ¿Qué tiene de particular? Que es casi un símbolo del monasterio. Es que es un símbolo. Tú ten en cuenta que de ese aljibe los frailes bebían agua, te cogían para lavarse, para su higiene y ¿Por qué? Porque ese agua, además de que no había otra y esa agua la recogían del cielo, además
los pastores de Luna subían a buscar agua de esta para que sus ovejas, según se dice, bebieran de ella y sanaban cualquier enfermedad que tuvieran. Porque se supone que la Virgen había hecho milagrosa este agua. Sí, la había hecho milagrosa cuando se apareció a un pastorcillo. Además, para que se creyera en el milagro, pues le curó una enfermedad que él tenía. Y así el municipio y la gente de la comarca se dieron cuenta de que sí, que de verdad había habido un milagro. José Antonio, la gente viene aquí buscando reposo. ¿Lo encuentra? Pues ya no faltaría más. Este es el sitio más bello de Aragón. Y después de conocer ese monasterio seguimos con otras historias. En el Teatro Principal de Zaragoza, hoy el artista Miguel Ángel Berna actúa por una causa benéfica. Todo lo recaudado irá destinado a la asociación Aspanoa. Podemos escuchar ya un adelanto, Martina. Buenas tardes, pues todo un lujo poder estar en el escenario del Teatro Principal con Miguel Ángel Berna y su espectáculo Rasmia, el primero que montaste con tu compañía y la primera vez que viene a Zaragoza, ¿no? Sí, la verdad que con una causa muy impresionante, como es a beneficio de Aspanoa para los niños de cáncer, y creo que la palabra rasmia ellos la aplican muy bien en su vida cotidiana, en esa vida directa que tienen cara a cara con la muerte y que resultan victoriosos afortunadamente la mayor parte de las veces. Y rasmia es una palabra muy nuestra, muy aragonesa, que significa empuje, acometividad para hacer cualquier cosa bien. Creo que va como anillo al dedo esta ocasión. Ya habías colaborado con esta asociación, ¿no?, de niños enfermos de cáncer. Sí, habíamos tenido ya una oportunidad y bueno, ahora volvemos otra vez a tenerla y bueno, la verdad que es una cosa muy emocionante, muy emotiva, ponernos también los artistas y todo el mundo a servicio de estas realidades que a veces no las tenemos presente pero que existen realmente. Y nos resulta curioso, Rasmia, uno de tus primeros espectáculos con tantísima fuerza que ha recorrido casi todo el mundo y que nunca había estado en Zaragoza, en el Principal. Curiosamente va a ser la primera vez de este mano a mano que tengo con los músicos, es un espectáculo muy sobrio que refleja muy bien lo aragonés, muy individualista también. Estoy solo bailando con los músicos y la verdad que bueno, han pasado casi 12 años hasta que llega aquí a Zaragoza, pero bueno, siempre más vale tarde que nunca. Y vemos la unión entre los instrumentos más tradicionales, ahí vemos guitarra, laúd y detrás percusión, más modernos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que siempre he estado en el objetivo de la compañía, el venir de la tradición, pero no olvidarnos que estamos en el siglo XXI y sobre todo hacerlo con dignidad, con honor, es lo más importante. Muy bien, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. ¿Podemos ver un pequeño adelanto? Un poco ensayando nuestras cosas, venga. Pues todo un lujo ver ensayando a Miguel Ángel Berna sobre el escenario del Teatro Principal hoy a las 9, la única actuación de Rasmia, este espectáculo que recordamos que todo lo recaudado irá para los niños de la asociación Aspanoa, los niños enfermos de cáncer. Esto que vemos aquí, Juan Antonio, ¿qué es exactamente? Pues era uno de los ganchos que tenían para sujetar los cables que tenían la catenaria del tranvía, el hilo de contacto. Quedan algunos en Zaragoza, este es aproximadamente de la mitad del siglo XX.
Les pedimos ahora a todos ustedes que piensen un deseo, porque enseguida les vamos a decir dónde pueden pedirlo, incluso más de uno. Enseguida les contamos en qué consiste esta tradición. Antes conozcamos a otra artista. Su color y fuerza se hace grande cuando canta. Hoy conocemos a la mezzosoprano zaragozana Pilar Belaval, que en agosto actuará en Madrid con motivo de la visita del Papa. Llevo desde los más o menos 17 años que empecé a dar clases de canto y profesionalmente, digamos, desde los 19. Fue la primera ópera que hice, con 19. Lo que ocurre es que en tu casa esto no es algo tan extraño. No, la verdad es que era muy raro que yo saliera ingeniera o algo así, porque mi padre, por ejemplo, es tenor. Y bueno, así hablando un poquito, mi madre también ha hecho muchas cosas de actriz, trabajaba de actriz en la compañía de mi padre cuando eran más jóvenes, mi abuelo era dramaturgo, entonces es como que desde pequeñita lo he estado viviendo ya. Requiere un gran esfuerzo físico a nivel de que tienes que estar preparado y sobre todo también un esfuerzo interpretativo, que deberías tener una formación actoral o digamos por lo menos formarte en las tres disciplinas. Para mí el cuerpo, la voz y la disciplina actoral van súper unidas. Emilio, ¿cómo es para usted darle clase, aparte de los alumnos que tiene, a su hija? Pues yo me imagino que primero es una alegría inmensa, no te la puedes ni imaginar. Pero yo me imagino que fue la misma alegría que sintió mi madre conmigo. Porque yo empecé a cantar. Usted es tenor también. Bueno, yo empecé a cantar desde muy pequeñico y ella pues me acompañaba al piano. ¿Y es muy exigente? Es como mis maestros fueron conmigo. Soy exigente en la medida en que exige el talento de la persona. Ahí están los progenitores de María Pilar. ¿Ah? Y ahí salió ella. Esto es una de mis joyas, porque esto, mira, sí, creo que esta es ella de aquí, la pequeñica. ¿Cuántos años tenía ahí? Pues 8, 6 años. 6 años. ¿Cómo fue para ti cantar con tu padre? Bueno, pues creo que, emocionante no, lo siguiente. Es una de las cosas más emocionantes que te pueden pasar. Cantar con tu padre en escena es increíble, y aparte con él, que tiene una voz y unas tablas y un saber estar que te hace pequeñito y te da miedo, pero luego te ayuda tanto en el escenario que te creces e intentas por lo menos estar a la altura. ¿Cuánto hace que tú no cantas en un sitio como este, aquí en el Principal? Bueno, pues aquí en este teatro en concreto 7 años, me parece que tenía 21 la última vez, porque yo aquí hice 2 montajes. Cuando terminé la escuela de teatro hicimos 2 montajes en tercero con... Uno fue Electra de Sófocles, que la dirigió Mariano Nos, que es un director aragonés, y otro Félix Martín, que nos dirigió Las variaciones Goldberg. Y en esa obra de teatro yo hacía un papel en el que canté La habanera de Carmen, específicamente, además ahí me acuerdo perfectamente, con un cenital encima súper bonito. Estudié arte dramático porque me parecía esencial para dedicarme a cualquier disciplina artística, tanto el canto como el teatro. Para cantar hace falta tener una preparación actoral, pues si no, transmitir al público me parece que es algo muy importante. Lleváis unos 6 años cantando juntos, zarzuela. ¿Cómo es esto de cantar con un partener? Bueno, pues además cantar con un partener tanto tiempo ya te conoces todo. O sea, cuando prácticamente sale al escenario ya sabes a veces por dónde va a moverse. Cuando estamos cantando juntos muchas veces hasta respiramos a la vez y tenemos tanta compenetración que ya sabemos exactamente lo que hacer en cada momento. Además es que es muy fácil cantar con él, porque es un compañero que te da mucho. Te ha mentido en todo. O sea, el trabajar con Pilar es todo lo que ha dicho ella de mí, es salir al escenario con la seguridad de que vas a triunfar, solo porque está ella. Te marca las respiraciones, te transmite tranquilidad, te apausa, te mira, te da todas las indicaciones que bueno, la propia tensión de salir a un escenario te arrebata. Pues ahí está Pilar y es una gozada. Yo ya no sé cantar sin ella. Pues ya la han podido escuchar, una gran artista zaragozana. Atentos ahora a la siguiente historia que les vamos a contar, porque si tienen un poco de puntería, igual viajando hasta Fraella, sus deseos se hacen realidad. Laura, tú seguro que pruebas hoy.
Hola Alba, buenas tardes otra vez. Pues sí, yo ya he probado y he tenido bastante suerte porque esa tradición consiste en que en esta roca que estáis viendo, es la Piedra de los Deseos o también conocida como Peña Alta, pues hay un montón de piedrecitas ahí en la hondonada que hace la propia roca y todas esas piedras son un deseo de cualquier caminante que pudiera pasar por aquí y si se quedan allí dice la tradición que el deseo se cumple. Hay unas cuantas. Yo no sé si todas se deben cumplir de verdad o no, Pili. Porque en su caso, usted nos puede contar que las mujeres cuando iban a la fuente a llenar los cántaros para allá, pasaban por aquí y se quedaban aquí un rato a ver si había suerte. Bueno, ante todo, saludar a todo el que me conozca. Hombre, eso es lo primero. Un saludo de Fraella para todos los conocidos de Pepis. Muy bien. Y sí, cuando íbamos a lavar a la fuente, que la tenemos aquí a la derecha, entonces pues bajábamos con nuestro cántaro, había aquí una piedra muy grande y descansábamos. Cogíamos una piedrecita como esta, por ejemplo, y yo la tiro. Ahí que va. Uy, casi, le ha faltado un poquito. O sea, que ese era el tema que teníamos aquí en Fraella y la llamábamos la Piedra de los Deseos, por eso. Ya me estoy imaginando yo, que estaban aquí las mujeres y es que a mí me gusta fulanito y quiero que me haga caso fulanito y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, yo también lo conseguí. Ah, sí, se cumplió. Mira, ahí está la roca de su amor. Vine de la provincia de Jaén y me quedé aquí, en Fraella. Fíjate tu Copili. O sea, y son dos hijos preciosos. Pues oye, allí que dejó la jienense su piedra ahí en la roca en la Piedra de los Deseos. ¿Y usted, Vitorina, usted qué pidió? Yo pedí desde muy pequeñita que quería ir al extranjero y me fui a Francia, conocí a mi marido y allí hace 40 años que estoy. Fíjate muy contenta y un beso para mis hijos que seguramente me verán por internet. Hombre, que somos muy evolucionados nosotros de Aragón TV, también emitimos en directo, claro que sí. Muy bien, Vitorina. Gracias. Bien dicho. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se les ocurrió a estos de Fraella, oye, lo de llamar a la Peña Alta Piedra de los Deseos? Fernando, los mayores del pueblo que cuentan de esta tradición. Mayores del pueblo ya desaparecidos, que en tiempos ya, pues a 70, 80 años o antiguamente, se cosechaba aquí, iban a moler al molino allá a Sesa. Por este camino que tenemos por aquí, se llega a Sesa y ahí estaba el molino. Claro, no todos los pueblos tenían molino. Sí, con mulas y burricos y todo lo que tenían, y tiraban una piedra aquí para ver si tenían suerte de que no hubiera mucha cola para moler, o intervenidos, porque a veces el trigo lo intervenían entonces también, y muchas veces no podían molerlo, aunque fueran allí. Tiraban la piedra, si se quedaba la piedra ahí, pues suerte. Hoy podemos moler y tener pan para trigo, harina para hacer pan. Fíjate qué curioso, ¿eh? La cuestión que igual viene esta tradición de que, oye, que los que iban a moler ahí a Sesa, pues les saliera bien. Oye, me han dicho que sobre todo son los niños, ¿no? Los que prueban siempre. Niños, a ver, ¿qué tal la puntería de los jóvenes de aquí de Fraella? A ver, que buscan piedras. El truco, sí, que a mí me ha salido a la primera bien. Claro, no, aún quedan, pero el truco es que sea pequeña. Porque claro, esto es otra pregunta que yo me he hecho. Si tú tiras una piedra grande y se caen 5, ¿qué pasa? ¿Que fastidias a los que estaban allí con su deseo o no, Águeda? No, pues a lo mejor. No, yo creo que no, Alba, yo creo que no. Tendrá que contar el primer otra cosa que también nos han dicho, es que si se piden cosas bonitas, pues puede funcionar. Si se pide dinero, no. Porque Judith, ¿qué pidió? Que este deseo es muy bonito. Pues hace unos meses nació mi primo y pedí que naciera bien y que todo le fuera bien a la que lo tuvo. Al parto, ¿no? Que el niño naciera sano y la madre pariera bien también, con facilidad. Sí. Pues oye, que se ha cumplido, que la criatura está sana, ¿eh? A ver, Judith, a ver cómo se hace esto. A ver, pequeña, ahí que va. ¡Oye! Muy bien. ¡Pero bueno! Madre mía, se ha quedado ahí bien clavada, ¿eh? Mujeres, a ver las mayores cómo lo hacen. A ver las mayores cómo lo hacen. A ver, vamos allá. Oye, que pues aún se queda alguna, ¿eh? ¿Lo ves, Alba? No, sí. Igual vamos a tener que poner aquí un peaje para que la gente no colapse la Piedra de los Deseos, ¿eh? De Fraella. Yo voy a probar también. ¿Te quedan algunas por allí? A ver. Primero hay que pedir el deseo. No se dice, ¿no? Mira, lo tengo claro, lo tengo claro. No se dice, no se dice. Espera, vamos a ver. Que si tengo novio, no va a hablar, señora. Vamos a ver. ¿Qué vamos? ¡Ay! ¡Ahí va! Este no se me cumplirá. El truco está en repetir, que se puede repetir, que eso vale, Alba. Así que. Venga, pues sigue intentándolo, Laura. Ahí nos quedamos. Todos a pedir deseos a Fraella. A pedir esos deseos que, como han visto, se cumplen. Nosotros nos vamos a publicidad, pero prepárense a viajar al pasado y en tranvía, concretamente el de Zaragoza, y lo ven. Hemos recogido las mejores anécdotas y las mejores imágenes del tranvía que hace 30 años recorría ya la ciudad. Las hemos comparado con las actuales. Enseguida vemos todas las diferencias. Hasta ahora.
Cada nueva carta